¿Cuál es la definición de placer para vos? Bueno, placer... Placer sexual, obviamente. El placer es algo que Dios puso. ¿Vos crees que la palabra placer y la incorporación de personas del mismo sexo que puedan llegar a tener relaciones sexuales puede ser el motivo quizá del conflicto de la resistencia? Quizás pueda ser eso uno de los motivos de la resistencia. En un país joven como Paraguay, se da una de las realidades más lacerantes de la región. Según registros oficiales, somos el segundo país con mayor número de embarazos de adolescentes, con un promedio de 2 niñas de entre 10 y 14 años que dan a luz todos los días. La cultura del abuso sexual a menores parecería estar normalizada, a juzgar por las 8 denuncias que se reciben todos los días. Ante la falta de políticas educativas sobre sexualidad para prevenir esta escandalosa realidad, organizaciones religiosas como Decisiones aprovechan esta vulnerabilidad informativa, interviniendo instituciones educativas, instalando el miedo y la culpa en los jóvenes, logrando que siga siendo un tema tabú. El colegio al que asistía mi hija, porque después de esto le cambié, ¿verdad?, de institución. El colegio tiene como un campamento una vez al año. En ese campamento, siendo un colegio religioso, obviamente hablarían de religión, ¿verdad? Pero en esta oportunidad lo que pasó es que fueron de la organización Decisiones a bajarles información con respecto a la vida sexual. Se les enseña lo contrario, digamos. Se les enseña que el preservativo no sirve porque por los poros, por la temperatura de nuestro país, el semen pasa igual, el virus del SIDA pasa igual. Entonces están atentando contra la salud pública. O sea, no es que un adolescente va a postergar tener relaciones porque le digan que el preservativo no funciona, simplemente no va a usar. Como mamá, vos estás al tanto de que, cierto, a lo mejor tu hijo no recibe educación sexual en la escuela, pero está expuesto a una hipersexualidad en el teléfono, por ejemplo, con internet, con Google, o sea, tiene a un clic de distancia tiene el acceso a pornografía, ¿verdad? Y la naturaleza del adolescente es la rebeldía y es la curiosidad, ¿verdad? Entonces, claro, si yo encuentro que me dicen en una revista, en la institución educativa en la que yo confío, en la que mis padres confían y me están enviando, y dice el preservativo no funciona, obviamente como adolescente vas a buscar en internet información. ¿Y qué vas a encontrar cuando buscas eso? No vas a encontrar solamente la información concreta con respecto a los preservativos, vas a encontrar pornografía y esa va a ser la primera educación sexual. Decisiones es una organización formada en el año 2002 por pastores evangélicos menonitas con la intención de orientar a jóvenes en materia sexual a través de la elaboración de unas revistas de contenido no científico basadas en publicaciones del autor Richard Cohen. Sonriente junto a la mujer que le acompaña desde que abandonó su vida gay y orgulloso de su familia, Richard Cohen dice que sus teorías que sanan la homosexualidad tienen un gran porcentaje de éxito. Un 85% de éxito, sí. Un ex psicoterapeuta de Estados Unidos, a quien expulsaron de la American Counseling Association por violar el código de ética profesional por defender las terapias de conversión sexual. A quien se haya sentido herido por alguno de mis libros, por favor, perdonadme. Consciente de la polémica que han generado sus libros y sus seminarios, me hace sentir muy triste, porque los quiero. Ni siquiera es discutir acerca de está bien o está mal tener relaciones antes del matrimonio o antes de cierta edad o después de cierta edad. Ni siquiera se trata de eso, se trata de algo mucho más básico. No queremos más niñas que sean madres. No queremos más jueces que no identifiquen cuando se trata de un caso de estupro, ¿verdad? Que digan, ¿cómo yo voy a estar en contra de una relación de amor entre un señor de 34 y una chica de 15 o de 14 o de 13? ¿Por qué pasa eso? Estamos en las oficinas del Surtidor, el medio alternativo que investigó a la organización Decisiones, esta organización evangélica que distribuyó una especie de manual
una revista durante varios años en diferentes colegios y escuelas públicas, no solamente de Asunción, sino que de todo el país. La idea era conocer en qué consistió esta investigación que reveló efectivamente cómo operaba esta organización en las instituciones educativas públicas y privadas y cómo hacían para poder, inclusive con financiación del Estado, adoctrinar a niños y niñas sobre las consecuencias de una sexualidad no explorada. Vamos a hablar con Jazmín Acuña para conocer más sobre esta investigación. Descubrimos, ¿verdad? Encontramos que han llegado a miles de estudiantes. Solo en el año 2017 estuvieron en contacto con 20.000 estudiantes de todo el país, de cientos de colegios, y entregan efectivamente estas revistas y dan charlas impartiendo información errada sobre salud y sexualidad, todo con dinero del Estado. Decisiones figuró durante más de 7 años en la planilla de desembolsos del Ministerio de Hacienda, llegando a recibir cerca de $200.000 para pagar a pastores en su tarea de evangelización en colegios públicos y privados. ¿Verdad? O sea, este es un país donde 2 niñas dan a luz por día. O sea, el índice de abuso sexual es altísimo, donde el 50% de la población con VIH tiene entre 15 y 29 años, ¿verdad? Es un material que atenta contra la salud pública. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 20.000 niñas dan a luz todos los años en Paraguay. La gran mayoría de estos embarazos son causados por abusos sexuales a los que se someten a niñas y adolescentes, muchos de ellos en su propio seno familiar. Otros por la falta de conocimiento hacia su propio cuerpo. Para tratar de revertir esta situación, la organización Servicio Paz y Justicia fue encomendada por el Ministerio de Educación a elaborar una guía para que jóvenes puedan conocer los riesgos de lo que comprende su cuerpo, una guía cuya circulación fue restringida por el propio ministro de Educación, Eduardo Peta. Este material no fue distribuido en ninguna institución educativa, ¿verdad? En ningún colegio, en ninguna escuela, ni pública, ni privada, ni tampoco subvencionada privada. Tampoco desconocemos esto que dice que utilizamos conceptos, la construcción de la identidad sexual en forma libertina, ¿verdad? Que nosotros desconocemos lo que significa eso, ¿verdad? Es un material que está basado en contenidos, ¿verdad? Que tienen que está destinado o preparado para el currículum de esta modalidad educativa. ¿Vos crees que la palabra placer y la incorporación de personas del mismo sexo que puedan llegar a tener relaciones sexuales puede ser el motivo quizá del conflicto de la resistencia? Quizás puede ser eso uno de los motivos de la resistencia. Yo creo que esto fue finalmente lo que habrá generado tanta fricción, sabiendo que si viene una representación gráfica del cuerpo de una persona, lo tildaron de ordinario, de muy gráfico, que no hacía falta. De horror, que es un espanto. ¿El Paraguay qué se está cercenando al prohibir una cuestión como esta? Nos estamos robando la posibilidad de entregar al docente una herramienta, ¿verdad? Que posteriormente va a servir, ¿verdad? Para trabajar con los jóvenes y al mismo tiempo nos va a permitir conocer. Y también el goce pleno de la sexualidad, ¿verdad? ¿Esto promueve a tu criterio la promiscuidad, por ejemplo? De ninguna manera, todo lo contrario. Me facilita herramientas para mí docente extremadamente poderosas y válidas para poner al servicio de mis alumnos, de los estudiantes, de los jóvenes, ¿verdad? Conocer su cuerpo, entender su sexualidad, definirse y vivir plenamente sin ataduras. ¿A qué se debe el miedo o la resistencia de ciertos sectores de la sociedad a establecer un proceso de educación sexual en el que los jóvenes puedan acceder a información veraz y precisa para cuidarse y tomar decisiones responsablemente en relación a su cuerpo? ¿Por qué condicionar a los niños a una cuestión, a parámetros que quizá no son los reales después y que al omitir o al negar
la realidad, una realidad con la que ellos van a sentir, o sea, la efervescencia sexual se siente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no acompañar a los niños en ese proceso y ampararlos, ¿verdad? Yo creo que no debemos abandonar lo ideal a causa de lo real que está ocurriendo, si es que estamos convencidos que lo ideal es lo mejor. En nuestro caso estamos convencidos. O sea, no queremos renunciar al ideal porque seguimos creyendo que cualquier modelo diferente va a generar más problemas. Lo ideal no está ocurriendo. Donde ocurre o se aproxima, hay mejores resultados. Pero mientras que esperan ustedes lo ideal, ustedes están rechazando herramientas que eventualmente podrían llegar a abastecer demandas necesarias que se tienen hoy y que claramente están abordando temas de interés sanitario para la gente, para que se entere. Ahora, si la diferencia es cuestiones conceptuales, como por ejemplo, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Qué es la perspectiva de género? Porque ustedes supongo yo que ese es el quid del problema, ¿verdad? La perspectiva de género. Sí. ¿Por qué hablar sobre el género puede llegar a ser un problema? Bueno, es un problema porque distorsiona y abre un abanico que permite que entren otras cosas. ¿Cómo qué? Como si nosotros admitimos que hay más de 2 géneros, entonces debemos hablarle a los niños de que hay más de 2 géneros. Y a temprana edad ellos empiezan a mirar y a tener que observar cosas o analizar cosas que todavía no están preparados. ¿Por qué? Porque se presentan de otra manera. Yo no estoy negando una realidad, pero la manera en que se presenta sí estoy equivocado. Pero eso es un viso, ¿eso no te parece que es un viso ideológico o dogmático para cercenar o para negar una realidad? El chico va a encontrar la pornografía en internet. El chico va a encontrar a un clic de distancia está de consumir la vía más fácil para consumir. Totalmente de acuerdo. Esa es una estímulo realidad. Sexual, ¿verdad? Totalmente de acuerdo en que eso va a ocurrir. Mi parte es tratar de evitarlo antes que ocurra, hasta donde uno pueda. Resulta que ahí hay un sesgo en esa información donde ya entra ideología. ¿Por qué? Y porque habla de relación entre personas del mismo sexo. Y nosotros, pero eso es una relación sexual igual. No, sí, pero no es lo que nosotros queremos enseñar como algo normal a nuestros hijos. O sea, pero eso es lo que me refería. Igual van a terminar viendo los niños eso. No sé, van a terminar enterándose de que pero viven en un termo entonces los niños. No viven en un termo. Lo que van a saber es que si es que que la relación sexual fue colocada por Dios, que es nuestra manera de verla, con el propósito de ¿qué? De tener hijos. María Eugenia Bajac, pastora evangélica y militante del Partido Liberal, es una de las caras visibles del movimiento conservador, que desde su escaño en el Senado impulsa activamente la lucha contra la instalación de políticas que comprometan los valores religiosos, desacreditando incluso cuando éstas son respaldadas por la ciencia. Señor presidente, si usted me permite, quisiera hacer una oración con el respeto que se merecen todas las personas, al Dios que profesan. En este momento yo quisiera orar al Dios de la historia, que para nosotros los cristianos es el Señor Jesucristo. Si usted me permite, quisiera hacer una oración. A consideración del Pleno, el petitorio de la senadora. Presidente, está fuera de orden lo que ya está tratando. Acá hay ateos, hay agnósticos, hay musulmanes. A mí me parece que esto es un estado laico, que no podemos estar orando, presidente. Discúlpeme. ¡Date carajo! Pelotudo, eso es lo que yo. Para eso que creen, Dios reza, amigo. Yo no rezo, Dios no tiene partido político. La ciencia se dobla ante esta palabra. La ciencia se dobla a la religión, no, a la palabra de Dios. No, a la palabra de Dios. Este mundo, según lo que yo creo, por mi cultura judeo-cristiana y para mí las escrituras son el poder de Dios, dice que todo fue hecho de la nada y por la palabra. Acá sí dice que Adán y Eva, que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, que esta tierra estaba desordenada y vacía y que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas y de que Él creó al hombre digamos, macho, hembra, varón y mujer, a su imagen, conforme a su semejanza, y que le hizo enseñorear. Bueno, en eso yo creo. Y si la ciencia contradice que hubo una creación,
allá aquellos que contradicen. Tiene que haber una manera de reeducar los padres. Yo siempre dije, incluso en mi discurso, defendiendo la familia, yo dije, tenemos que volver a reeducarnos como padres. Porque lo primero es lo primero. ¿Y dónde es? En el núcleo familiar. Ya sea que no esté el papá o no esté en condiciones este papá porque es tabú o por lo que sea, de no hablar directamente con su hijo. Directamente siempre. ¿Y qué le dijiste a ella? ¿Cómo le instruiste? ¿Qué le dijiste? A tu hija le dijiste, vas a empezar a menstruar a los 12 años, vas a empezar a tal cosa. Sí, como algo natural, como algo normal, dentro de todo lo que Dios nos creó bueno y en gran manera. ¿Cómo se instruye a los niños a prevenir abusos, por ejemplo? Porque vos de chiquitito tenés que instruirle en el camino a los niños. Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de lo que vos le instruiste. Entonces hablarle con la verdad. No decirle que la cigüeña, no contarle esos cuentos, ¿verdad? Sino hablarle a través de esta palabra, porque acá está todo. Este es el manual de vida, del Génesis al Apocalipsis, 100% aplicable. Hablarle con total verdad y transparencia, pero no dentro del morbo. Y no induciéndola por si acaso tenga una tendencia ya a que le guste el mismo sexo. Entonces nosotros vamos a ayudarle a que le guste luego ya el otro sexo y no vamos a encauzar su verdadera identidad. No, pues yo no creo que alguien le induzca a eso, senador. Pero a través de estos materiales, sabiendo todo lo que implica el sufrimiento, el padecimiento, ¿quién le puede inducir a una persona a ser homosexual? Bueno, pero hay gente así. El escaso conocimiento que se tiene sobre educación sexual en el sistema educativo se enfoca en lo genital y en lo reproductivo netamente, y no como un aspecto integral del ser humano. La organización de estudiantes secundarios Somos Pitibohara realizó una encuesta a más de 500 jóvenes, descubriendo datos reveladores acerca de lo poco que saben sobre sexualidad. El 58% de sus docentes mezcla la información religiosa con la información sexual, con la información sobre educación sexual, ¿verdad? Y otra vez tenemos un 60% de docentes que tildan a personas LGTBI como enfermos, siendo que la homosexualidad fue despatologizada hace más de casi 30 años, ya en el 91 fue despatologizada. Más del 55% de casi 510 respuestas o personas encuestadas respondieron que su principal fuente es Internet. De educación sexual es Internet. Así o sea que mismo. como no están recibiendo esa información en la casa ni en la escuela, están acudiendo a Internet. Así mismo. Y entiéndase Internet como pornografía, que si bien en la consulta no está especificada, ¿quién consulta en Internet un material bibliográfico como tal, siendo adolescente o joven? El 10% de las mujeres entre 15 y 49 años no tiene acceso a métodos anticonceptivos ofrecidos por el Estado, por falta de información o recursos, lo que genera el efecto económico de perder cada año un 12% del Producto Interno Bruto, lo que supuso que en los últimos años el Paraguay pierda millones de dólares en gastos para atender esta problemática, según estimaciones de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el tipo de educación que nos merecemos los paraguayos? ¿Uno que responda a intereses religiosos o uno que prepare a las nuevas generaciones a poder enfrentar los desafíos sociales que se presentan?